Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé. En toda sanación, siempre el enfermo tiene que pasar por un proceso que lo va a ir enseñando y va a ir aprendiendo de qué forma puede llevar el tratamiento. Usualmente un tratamiento no comienza con las dosis mayores, sino que comienza el cuerpo asimilando cierta dosis de los medicamentos y los médicos van incrementando el medicamento hasta que el cuerpo lo va absorbiendo. Y después van siendo un poco más agresivos, sobre todo si se trata de una enfermedad como un cáncer, ¿verdad? Y depende de qué calidad o qué tipo de cáncer. Entonces son más o menos agresivos en cuanto al tratamiento, los médicos. Pero el enfermo debe de seguir ese procedimiento, ese proceso. En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, aquí hay una experiencia de un enfermo, el caso de un enfermo de nacimiento, un ciego de nacimiento, que es el ciego de Jericó. Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 en adelante, y nos narra la palabra de Dios esta experiencia. Dice, llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de allí con sus discípulos, y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendía para que se callase, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra, ¿qué quiere de mí? Contestó el ciego, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante, recobró la vista y le seguía por el camino. Qué interesante este evangelio, o esta palabra que nos narra Marcos en este capítulo 10, versículo del 46 en adelante. Es una experiencia muy interesante. Y San Marcos describe a Jesús que iba desde Jerusalén, ¿verdad? Iba hacia Jerusalén para la celebración de la Pascua. Como ustedes saben, la Pascua es una época en que siempre los judíos celebraban. Y Jesús era considerado un rabino, ¿verdad? Un maestro. Por eso le dice maestro rabí, es la manera como le llamaba. Era costumbre en la época de Jesús que mientras un rabí iba caminando, iba rodeado siempre de sus discípulos. Es decir, le iba caminando, iba enseñando y le seguían sus discípulos. De esa manera ellos iban siendo formados, iban siendo entrenados y aprendían de la palabra del maestro, ¿verdad? Pero era tan interesante lo que Jesús iba diciendo aquel día que lo apretujaban, como que lo apretaban. Y entonces de esa manera Jesús se movía de una manera un poco apretada. De pronto, nos narra San Marcos que un ciego, ya están llegando Jesús a Jericó, comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad y misericordia de mí. De pronto este ciego, ¿verdad? ¿Dónde se encontraba? Se encontraba a la vera del camino. Y al comenzar a gritar, obviamente los que estaban a su alrededor se siente un poco molesto porque interrumpe todo ese salón de clase móvil, llamémoslo así, en el cual Jesús le iba enseñando sobre la palabra de Dios. Y se molestan y comienzan de pronto a mirar mal al ciego porque está interrumpiendo ese ambiente de enseñanza. Y entonces le impiden escuchar con claridad
lo que Jesús estaba enseñando. Y entonces le echan en cara que él es un imprudente, que es lo que está haciendo, interrumpiendo todo ese proceso, y lo reprenden con aspereza y comienzan a gritarle, cállate. Bartimeo no se da por aludido. ¿Y qué hace? Que a pesar de las quejas y los comentarios de lo que iban alrededor de Jesús, comienza a gritar con más pulmón, a más fuerza, Jesús, Jesús. Y es interesante, porque aunque Bartimeo estaba rodeado también de gente, en medio de ese gentío, él se sentía solo. Y yo creo que esa es la historia de muchos enfermos que están solos. Muchos enfermos que al principio, cuando le dan la noticia de que tienen un cáncer, de que tienen un SIDA, de que tienen una enfermedad más agresiva del pulmón o una parálisis, lo que sea, en el comienzo el enfermo se siente acompañado. Pero la gente, los familiares lo llaman, lo buscan, oran con él, los acompañan, le dan palabras de aliento. Sin embargo, según va pasando el tiempo, como que se van olvidando. Como que el enfermo va siendo una costumbre. Llega un momento en que el enfermo es un estorbo. Me contó una señora una anécdota, bueno, una experiencia de ella. Dice que ella de muy pequeño, ella se crió sola. Prácticamente su papá y su mamá no le daban como mucho cariño, mucha atención. Sin embargo, tuvo su familia, pero no fue una familia en la cual ella volcó todo su cariño, porque lo que ella recibió eso fue lo que le comunicó a sus hijos. De pronto su hija cae enferma y su esposo por igual. El esposo de ella cae enfermo, el esposo de esta señora, y ella dice que lo acompañó, pero como que no estaba ahí. Se hizo una costumbre y ella dijo, yo tengo que hacer mi vida. Y mientras el hombre estaba postrado en su cama, ella salía, se divertía y volvía después al hogar, olvidándose de la peripecia y los dolores y sufrimientos de este hombre que estaba postrado. Su esposo murió, pero al año su hija contrajo un cáncer en el seno. Y dice, yo era tan centrada en mí mismo que me olvidé del dolor y el sufrimiento de mi hija. Y yo tenía arreglado un viaje a Europa. Y entonces, cuando mi hija me dijo que tenía programada la cirugía para extraer el tumor para el 17 de junio, yo me di cuenta que el día 16 yo salía para Europa, ya tenía mis tickets comprados. Y yo me acerqué a mi hija y le dije, mija, ¿y tú no puedes postergar este viaje para cuando yo regrese? Dice, qué dolor me dio cuando mi hija me miró y le dijo, mamá, usted no sabe lo que usted está diciendo, usted no se da cuenta que se trata de mi vida. Y dice, ahí yo caí y me di cuenta cuán egoísta y cuán yoísta yo soy. Y me hace pensar que así somos en este tiempo. Mientras más hemos crecido, mientras más nos hemos expandido como naciones, como pueblos, como ciudades, como que nos hemos hecho más fríos unos a otros. Antes, cuando uno vivía en estos pueblos pequeños, como que había una comunidad, había una cohesión, como que nos conocíamos más unos a otros y sabíamos lo que ocurría a nuestro alrededor. Ahora, mientras más crecemos como ciudad, como pueblo, nos damos cuenta que más nos expandimos, pero también así mismo en sentimiento nos desconocemos, no somos como dóciles y somos cariñosos. Ya no conocemos ni siquiera a nuestro vecino, nos encerramos entre paredes y no estamos conscientes del dolor del ser humano. Y así mismo pasa con tantas personas que están enfermos, que están padeciendo de un dolor, son enfermos que están tristes, están abandonados. Cuando Job cayó en su desgracia, al principio sus amigos lo acompañaron, al principio estuvieron con él, pero según se fueron acostumbrando, ya fueron buscando hasta una justificación de la enfermedad del pobre Job, buscando a lo mejor una razón pecaminosa en lo que estaba padeciendo. Y así es, hermano, en vez de nosotros mostrar un corazón de misericordia, de acompañamiento, entonces como que nos vamos enfriando y vamos dejando a estos pobres enfermos olvidados. La misericordia de Dios se ha apartado del corazón del hombre y somos como más duros. Dios nos invita a mirar con el corazón de Jesús. Y por eso Jesús mostraba esta compasión por los enfermos. Al que lo llamaba se acercaba a ellos y le daba palabra de aliento y lo buscaba y los apoyaba.
Pues en este caso del ciego de Jericó pasa igual. Jesús sabe de un dolor, sabe de un sufrimiento y oye el grito de este hombre. Y a pesar de que él estaba comunicando una enseñanza, sin embargo, para Jesús era más importante el dolor y el sufrimiento de este hombre que lo que él pudiera estar comunicando. Así nos pasa a nosotros. Tenemos que estar pendientes más del corazón, del sufrimiento, del que sufre, del que llora. El enfermo es así, nos acostumbramos y hasta los familiares se olvidan del que está postrado, del que está ahí sufriendo. Es fácil acostumbrarse al enfermo, hacerse insensible ante su sufrimiento, hermano. Nuestro egoísmo a veces nos lleva a pensar en nosotros mismos y no en lo que está padeciendo ese que está allí postrado, ese que está allí sufriendo en su vida. Y todos, muchas veces, el enfermo cuando vamos a visitarlo está herido, está abandonado, está triste. Yo recuerdo, estaba visitando una persona en el hospital, la fui a ver, estaba en estado muy avanzado de una enfermedad y fue muy grande mi dolor. Encontrar a esta persona triste, llorando, y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Te duele? ¿Estás sufriendo mucho? Me decía, lo que me duele es el abandono de mis familiares, de mis amigos. Aquí estoy abandonado, aquí estoy triste, no tengo ni siquiera deseo de vivir, me decía. ¿Para qué estoy vivo? Y yo creo que nosotros, los cristianos, debemos convertirnos en ese rostro visible de ese Dios invisible. Darle a conocer a Jesús a través de nuestro amor, a través de nuestra ternura, a través de nuestra compasión. Miren, cuando uno por lo general imparte una enseñanza, uno está dando una prédica, el ruido de la gente muchas veces interrumpe a uno y uno no puede hablar con claridad y el que está al fondo del salón le impide a uno comunicar ese mensaje. Estaba en Brooklyn este domingo y había un hombre que estaba pasado de trago, ¿verdad? Y cada vez que yo decía algo que tocaba a su corazón o tocaba a alguien con el mensaje, él gritaba, amén, amén. Y lo que impedía era realmente que la gente pusiera su atención. Pues yo creo que comparando el ruido de este pobre hermano borracho, así mismo parecía el ruido de este ciego de Jericó cuando le gritaba a Jesús, Hijo de David, ten piedad y misericordia de mí. Y seguro que a Jesús le vinieron a interrumpir los clamores de este ciego. Pero como decía anteriormente, para Jesús, antes que un discurso o una prédica, estaba la compasión, estaba la misericordia por el que sufre. De pronto Jesús, al darse cuenta que Bartimeo le gritaba con desesperación, ¿qué hace Jesús? Detiene su prédica, para de predicar, de hablar, y dice, llámenlo. Y yo supongo que los discípulos o los que estaban alrededor le dirían, pero maestro, fíjate, sigue adelante, sigue hablándonos de esas maravillas del reino de los cielos. Pero para Jesús en ese momento era importante la respuesta que le podía dar al pobre Bartimeo. Bartimeo tuvo que ir en este momento contra la corriente, contra lo que la gente pensaba. Hay veces que nosotros cuando estamos pidiéndole a Jesús tenemos que ir contra la corriente. Hay veces que la gente nos dice, mira, olvídate de eso. Ya el Señor quiere que en este momento tú te acojas a lo que Él ha dispuesto, que sea conformista, que te conforme, que nos conformemos con lo que el Señor ha dispuesto. Pero hermano, tú no sabes lo que Dios ha dispuesto para ti. Dios es el último que tiene la palabra y es el único que tiene un plan. Hay veces que Jesús espera el último minuto para actuar. Las hermanas de Lázaro veían a Lázaro deteriorarse y le decían, maestro, el que tú amas se está muriendo, maestro, el que tú amas. Y esas eran las palabras que le decían. Y Jesús seguía predicando, seguía sanando a otros enfermos. Y yo me imagino que ellos a lo mejor en su corazón sintieron dolor, celo, por ver que Jesús no les respondía, que no iba. Sin embargo, llegó un momento que Lázaro muere y van donde Jesús, ella, y le dicen, ya no te ocupes de eso, ya Lázaro está muerto. Y Jesús le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en ese mensaje de amor? Y ella le dijo, sí, yo creo. Y dice, bueno, todo esto está pasando para que se manifieste la gloria del Señor. Y cuando llegaron allí, todo el mundo se burlaba de Jesús. Decía, y este hombre ya que viene a orar, si ya Lázaro huele mal, ya estaba vendado, estaba todo su cuerpo reservado. Sin embargo, Jesús llama a Lázaro.
Y Lázaro sale y resucita. Y así nos pasa a nosotros. Hay veces que estamos en una crisis, estamos en una situación y pensamos que Jesús se ha olvidado de nosotros. Y es cuando nosotros no debemos de perder la fe. No debemos de llevarnos del ruido ni de lo que la gente comenta y nos critica. Eso es lo que pasaba con Bartimeo. Mientras la gente le decía, cállate, que Jesús no te va a poner caso, él seguía con más pulmón, gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad y misericordia de mí. Y volvía y insistía para que Jesús lo escuchara. De pronto se acercan los discípulos de Jesús y le dicen, ven, que el maestro te llama. Ven, como diciendo, en este momento a ti Jesús te está diciendo, ven, te estoy llamando para que creas en mí, para que me ames, para que no pierda la confianza, para que no pierda la fe, para que crea que estoy vivo, que he resucitado. Eso es lo que te está diciendo Jesús, nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y así le dijo a Bartimeo en ese llamado que le envía a través de sus discípulos, ven, ven, el maestro te llama. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo Desde 1987 hemos llevado la palabra de Dios a través de la televisión, tanto en Santo Domingo como en los pueblos del interior. Nuestra labor es llevar un mensaje de paz y de esperanza para todo aquel que lo necesite. Para continuar con esta labor necesitamos tu cooperación. Llámanos al 473-4185, 549-5252 y 544-1650. hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé. Mire, hermano, el enfermo que quiere tener algún milagro, tiene que gritar a todo pulmón, llamar a Jesús. Jesús, el Dios, el rostro visible de ese Dios invisible. Y gritarle a Jesús, ¿para qué? Para que nos escuche. Tiene que echar a un lado su respeto humano. Tiene que no tener miedo a hacer el ridículo. Eso es lo que hizo Bartimeo, no tenía miedo a hacer el ridículo. No le importaba lo que la gente pensara. Él solamente sabía que Jesús estaba ahí y que era la última oportunidad de su vida. Él tenía que aprovechar esa presencia de Jesús. Por eso gritaba y gritaba a todo pulmón hasta que Jesús le respondió, ven, llámenlo. Y entonces cuando lo llaman, él se acerca a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quiere que haga por ti? Es una pregunta muy interesante que Jesús te hace en esta tarde. Después que tú lo has llamado, que lo has invitado a tu vida, Jesús te pregunta, ¿qué quiere que haga por ti? No temas hacer el ridículo, trata de acercarte a Jesús. El que quiera tener ese milagro tiene que ser tenaz, tiene que con humildad acercarse a Él. Así como hizo la mujer cananea, ¿verdad? Que en medio de la multitud con su sangrado, esa mujer hemorroísa con su sangrado, se acercó a Jesús y decía en su mente, con tan solo yo tocar el manto de Jesús, yo voy a quedar salvo. Y así mismo, ella en empujones, y yo supongo que sus empujones no fueron suaves, ella también vería con ansiedad, pero también con fe y confianza, que ahí estaba Jesús. Y se acercó a Jesús y toca el manto, y Jesús pregunta, ¿y quién me ha tocado? Y todo el mundo se queda mirándolo, pero como este hombre pregunta quién lo ha tocado, si aquí hay una multitud empujándole, apretujando a Jesús. Sin embargo, él le dice, sí, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Mira, hermano, cuando persigas a Jesús, cuando toque el borde de su manto, hermano, saldrá para ti el poder de Dios para sanarte y levantarte de entre los muertos. Por eso Jesús le decía a sus discípulos en Lucas 11, y nos dice a nosotros en Lucas 11, 9, dice, pidan y se le dará, busquen y encontrará, porque todo el que pida, recibe, y el que busca, encuentra. Es decir, son tres verbos, pedir, buscar, ¿verdad? Y llamar. Es decir, hay que llamar, hay que clamar a Dios. Pide, busca y encuentra, porque si pide, hermano, va a encontrar realmente lo que Dios te está pidiendo. Y este es el escollo, quizás la traba para todos los enfermos. Al principio, ¿verdad? Con ilusión se acercan a Jesús y le piden a Jesús y claman a Dios. Y al clamar a Dios
lo hacen con esperanza, pero al ver que su enfermedad sigue avanzando, al ver que sus dolores siguen aumentando y que esa enfermedad no se desprende de su cuerpo, que no se va el dolor, se imaginan que Dios lo ha abandonado. Entonces comienzan a desanimarse, comienzan a perder la ilusión, la confianza, la fe en Dios. Y dentro de su corazón, dentro de su alma, entonces comienzan a sentir desconfianza. Sientan la soledad, sienten la tristeza. Y ahí viene la depresión de los enfermos. Muchas veces que voy a ver a un enfermo me doy cuenta de eso. Es que están muy tristes, están muy deprimidos pensando que Dios lo ha abandonado. Y la pregunta que siempre me hacen, la pregunta del millón o la pregunta número 1 es, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Y yo lo único que le digo, mire hermano, Dios tiene caminos diferentes para que el hombre se salve. A veces nos lleva rápido, a veces nos lleva a través de una enfermedad, pasando un sufrimiento, pero la verdad es que Dios quiere que todos se salven. Por eso Jesús, su oración era, te ruego por lo que tú me has dado, para lo que ninguno de lo que tú me has dado se pierda. Esa era la oración de amor de Jesús. Es una oración linda y poderosa. Por eso el mensaje que Dios tiene para ti es que ninguno se pierda, que todos tenemos la confianza de estar contemplando su rostro ante su presencia. Y Dios tiene diferentes formas de actuar. Dios puede actuar a través del toque de mano, como lo veíamos Jesús, por ejemplo, con el lodo, le metía el dedo en los oídos, hacía diferentes formas para sanar a los enfermos. El padre Emiliano, en su libro Jesús está vivo, y también me lo contó personalmente, y él decía que Jesús sana a veces con un beso, pero también con un palo, a golpe. Y dice que estando en Nicaragua sopló un viento muy fuerte y había una señora que era sorda y le cayó una de las banderas en la cabeza. Y con el palo, con el impacto del golpe del palo, ella empezó a escuchar, ¿verdad? Entonces Jesús ahí la sanó con un batazo. Es decir, Jesús tiene su forma de hacer las cosas. Yo creo que había contado esta historia, pero si no, me encanta este testimonio. Estaba en nuestra casa de la Anunciación en Miami, y al final siempre me gusta orar por las cosas que Dios pone en nuestros corazones. Entonces empezamos a orar por los enfermos. Y cuando terminé de hacer la oración de los enfermos, esperamos siempre en silencio a ver lo que Jesús está haciendo. Porque Jesús confirma con signos y señales de su presencia. Y ese día estaba confirmando con una señal muy linda. Y me venía muy claro la palabra de que una señora que era sorda estaba escuchando en ese momento. Y en el momento que yo estaba dando la palabra decía, en este momento tú sientes que ha habido una explosión en tus dos oídos y está escuchando. Y la mujer de pronto levantó las manos, se subió en la silla y empezó a gritar, soy yo, Jesús me está sanando. Y cuando le acerqué al micrófono le dije, por favor, cuéntame tu testimonio. Y me narraba esta historia. Dice que ella iba en Colombia en un carro y era muy oscura la noche, iban varios en el carro, pero de pronto el carro se fue por un lado, por un precipicio, y cayeron unos 40 metros por el precipicio. Y con el impacto, ella sufrió daños en sus oídos. Entonces, cuando ella regresó a Miami, fue a un hospital muy importante para la audición y le hicieron todos los estudios de los oídos. Ella persistía un ruido muy fuerte en sus oídos. Entonces el médico le dijo, mire, yo te puedo operar para quitarte el ruido, pero no va a volver a escuchar nunca más en tu vida, porque los daños que tiene son irreparables. Bueno, el médico le hizo la cirugía y efectivamente el ruido que ella sentía desapareció, pero ella nunca podía escuchar. Así que aquella noche el Señor la sanó y ella, agradecida de lo que el Señor había hecho, brincaba de alegría, había soltado todo su orgullo y toda su prepotencia y todo su yoísmo para glorificar a Cristo Jesús, ¿verdad?, que la había tocado. De pronto su esposo no estaba ahí. La esposa tenía la costumbre de levantarse en la madrugada y poner el radio a todo volumen. Como ya era sorda, él ponía su noticia a las 4 de la mañana mientras se preparaba para ir al trabajo. Así que aquel otro día él puso su radio bien temprano y ella, al escuchar el ruido de la radio, dice, oye, baja el radio que me está despertando. Y él dice, ¿cómo que tú dijiste? Sí, me está despertando. Le dice, pero tú estás escuchando. Sí, anoche Jesús me sanó. Y era la alegría para ambos, ¿verdad? De cómo Jesús, a través de ese
milagro, esa sanación había realmente activado la fe, había abierto los ojos espirituales para que esa familia creyera en fe y en confianza. Pues así pasó con Bartimeo, ¿verdad? Cuando Jesús lo llama, le pregunta, ¿qué quiere que haga por ti? Dice que yo pueda ver. Y Jesús le dice, bueno, queda en este momento sano. Le dice, levántate, ya puedes. Y cuando él le dice, levántate, él se incorpora, da un salto y suelta su capa. Al soltar su capa, soltó toda su confianza, todo lo que dependía de él. Porque para este ciego, su capa era su protección, era su casa, lo que se le servía para defenderse de las inclemencias del tiempo. Era su seguridad. Ese día soltó toda su seguridad y se le entregó su confianza y su confianza en Cristo Jesús. Él es su seguridad, Él es tu seguridad, Él es tu confianza. No sé en qué situación te encuentras, pero Dios te ama, así como te encuentras. Así en la situación que estás, Dios te ama. Por eso te pedimos a Jesús que vaya al corazón de estos hermanos que miran estas ondas televisivas. Toca su corazón, toca su mente, toca sus vidas. Sana cualquier recuerdo, cualquier resentimiento, cualquier herida que tengan en este momento, cualquier depresión. Llénalo de confianza y de esperanza. Sana sus cuerpos enfermos y devuélvele, Señor, la vista espiritual, la visión espiritual para que solamente crean que tú eres el Señor, que tú estás vivo. Amén.